Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta aquí para la transmisión de este partido. La semifinal del campeonato senior se enfrenta en Libertad San José Libertad. Ya en minutos vamos a tener ya el onceno titular de ambos equipos para que podamos seguir ya con el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Ahí ya escuchamos la murga de cada equipo también. El día de hoy viene con hinchada el equipo Santo. Si es que se nos viene un lindo partido. Terminó recién el partido entre Ciudad Nueva y 15 de agosto. 15 de agosto ganó 11-0 su partido. Impresionante los goles que marcaron hoy el equipo de 15 de agosto. Estamos en vivo aquí en la cancha del Club Atlético de Sport Unido, comunidad de Nuevo Horizonte, en la tarde de fútbol el día del campeonato senior, donde se juega ahora el partido de ida por la semifinal del campeonato. Ya en minuto vamos a estar ya con el compañero Blas para que podamos proseguir. Ya estamos ya de vuelta con el relator principal de esta plataforma de YouTube de Pulse por Más, Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Ya retornamos para este siguiente compromiso, la primera semifinal que ya se disputa, partido de ida. San José Libertad, arriba Esférico. Alfonso lucha, saca a Benítez. Golpe de cabeza por parte del jugador de San José. Rebote queda aquí para Ayala. Ayala juega para Libertad. Adelanta Patricio Toledo. Esférico busca a Valdés. Aquí queda otra vez para Antonio Notario. Empalma ese balón. No pasó nada. Va a quedar para el guardameta Victorino Villar. Es el arquero del conjunto del representativo de Libertad. Ahora sí, ya sale jugando Tess Marecos. El equipo del Club Sport San José Obrero juega con Evaristo Cáceres en portería, casaca 12. 19 para Ignacio León. 9 tiene Eligio Fernández. Cuando se produce falta, perjuicio del jugador de San José, Morínigo. Tiro libre será para el equipo Santo. San José que juega también con la número 4. Rubén Collante. Derlis Alfonso utiliza la 24. 8 para Javier Mereles. 17 utiliza Isabelino Morínigo. 3 para el capitán Rogelio Benítez. La 6 para Fidel Benítez. Marino Ayala utiliza la 99. 39 para Modesto González. Es el equipo titular que hoy presenta el representativo de San José. Va Rogelio, levanta el centro, pelota arriba, saca Notario con golpe de cabeza. Queda para Alfonso, presiona muy bien Ayala. Celso lucha ante la presencia por parte de León. Gana León, deja en forma corta para Mereles. Profundiza para Benítez. Atención, va Benítez primero en camino. Va San José. Está para Mereles. Atención, no pudo acomodarse. Ya está Patricio Toledo para la salida. Así es, acá llegó el equipo de San José. Intentó ahí, pero no pudo alcanzar la pelota. Mereles va a hacer salida para Libertad. Libertad que juega con Victorino Villar en portería. 30 para Andrés Marecos. La número 14 para Julio Lurachi. 8 utiliza Alcides Paraná. 43 Antonio Notario. 11 para Patricio Toledo. La 5 Miguel Paredes. Dorsal 9 para Elio Valdés. 10 para Celso Ayala. 15 Daniel González. Y la 22 José Escobar. Es el equipo del conjunto de Libertad. Tiro libre que corresponde para el equipo albinegro. Buena posibilidad, Gilberto, frontal al arco. No tan lejos del área mayor. Tiro libre peligroso para el conjunto de Libertad. La primera sensación de peligro hacia el arco de San José con este tiro libre que lo encontró Libertad. Frente a la pelota está Valdés, Elio y González. Veremos. Va Elio, Valdés remató. Evaristo Cáceres sin dar rebote se queda con el balón. Así es, directamente pateó al arco Elio Valdés. Estuvo atento y el portero Cáceres que ya sale rápidamente. Balón que ya está en poder de León. Pierde ante la presencia ahí de Elio Valdés. La marca de Ayala. Sigue Elio Valdés, juega con Ayala. Falta en prejuicio del jugador Ayala. En este caso está sentido. Habrá tiro libre, otra pelota quieta para Libertad. Así es, otra pelota más para Libertad aquí, otra pelota parada, a ver cómo trabaja en esta. Si patea, o sea que si tira un centro o va a ser una tiro libre, Blas Antonio. Tiro libre para el conjunto liberteño. Fernández se levanta el centro, Marino Ayala firme en la marca, termina sacando con golpe de cabeza.
A ver, Héctor Benítez. Reporte de sintonía de Héctor. Nos escribe y dice, desde Argentina, fuerza para el equipo de San José. La gente que están compartiendo con nosotros, muchas gracias por la preferencia, gracias por compartir la transmisión, está apoyando a sus equipos, viene con todo Libertad, atención González, Evaristo Cáceres de vuelta, muy buena intervención del guardameta. Hasta aquí 2 intervenciones importantes de Cáceres y eso se le da seguridad a su portería y a su equipo también. Va a ser salida para el equipo santo. Viene el centro, pelota arriba, va Morínigo, San José, busca del primero, ahí está Morínigo, ya está acomodándose también la defensa. Ahora sí, roba Patricio Toledo, saca Toledo con un balonazo fuerte que queda para Collante. Collante saca hacia adelante, queda Escobar. Marino Ayala deja ahí para Alfonso. Derlis saca, balón para González, mano, tiro libre que corresponde para Libertad. Así es, va a ser pelota de vuelta para Libertad. Hasta aquí 0-0. Importante partido, muy anímico. Ambos equipos están haciendo su juego, ambos equipos están haciendo lo posible de tener un poco más la pelota. Pero hasta aquí Libertad tuvo ya una clara de tiro libre y hasta aquí 0-0. Daniel González dispuesto a tirar con la pierna zurda. Daniel levanta el centro, pelota arriba. Evaristo Cáceres. Otra vez atenaza el balón. Ya sale jugando con Modesto González. Apertura para Modesto. Suelta la pelota para Meneles. Javier, atención, viene el centro, está el primero. Falló en esa definición. Termina marcando también mano. Sí. Falló aquí en la definición Benítez. Aquí una importante pelota, un buen pelota que le dieron a Benítez. Estuvo ahí, pero le cura la mano. Y también desperdicia una ocasión clara de gol del equipo santo. Sí, la tuvo Fidel Benítez. No pudo rematar, termina botando ese balón en el brazo del propio Fidel Benítez. Por eso la mano, bien Marino ya la deja para Alfonso. Derlis saca adelante, busca a Morínigo. No alcanzó Morínigo. Va a ser lateral para el representativo de Libertad. Marecos para jugar. Marecos para poner en juego. Ya juega Andrés Mareco. Que juegue, dice el árbitro. Aplica, siga. Aquí, balón que queda en poder de Ayala. Este Celso, casaca 10 para él. Celso Ayala, abre hacia la punta izquierda. Viene el centro de Fernández. Muy fuerte. Collante en la marca. También Alfonso colabora. A ver, ¿va a ser córner? No, saque de meta. Saque de salida para Evaristo Cáceres. Así va a ser salida para Cáceres, su portería. Acá de vuelta intentó Libertad que se juega un poco, pero en la última parte se equivoca. Pelota para Evaristo Cáceres. Va a salir el guardameta, deja ahí para Derlis Alfonso. Saca largo. Peina Fidel Benítez. No hay receptor. No tenía compañía, por eso ya está Villar. Guardameta del representativo de Libertad. Ya saca largo. Derlis Benito otra vez responde en el fondo. Saca como puede. Balón que ya está en poder del jugador Toledo. Patricio juega. Balón ahora que queda en poder de González. Va jugando Daniel. Levanta Daniel, busca Helio. Golpe de cabeza Alfonso. Otra vez queda para Daniel. Va con todo Libertad. Va Celso. Atención a Ayala. Remató, pero algo defectuoso el remate. Va a ser saque de meta. Así es, acá intentó de vuelta Libertad, pero va a ser salida para Evaristo Cáceres. Mira acá hasta aquí, ambos equipos están muy bien, porque ambos equipos están buscando directamente el arco. Y Libertad ya tuvo lo suyo y San José también tuvo ya lo suyo. Así que es un partido que se está trabajando mucho ambos equipos, Blas Antonio. Va a salir desde el fondo Evaristo Cáceres, que deja para Derlis Alfonso para este servicio, para esta salida. Escobar desvía. Mareco complementa. Collante participa ahora. Patricio Toledo. A ver para quién. Bueno, cualquier parte del centro. Otra vez le devuelve. Queda otra vez para Patricio. Ahora Escobar. González. Daniel juega para Antonio. Va Notario. Pega Notario. La humanidad por parte de Fernández que bloquea. Ahí presiona Modesto González. Aquí recupera Modesto. Bueno, ahí la presión por parte del jugador Fernández ante la presencia ahí del futbolista casaca 99 es Modesto González. Ya sale la pelota afuera, va a ser lateral para Libertad. Así va a ser pelota para Libertad. En esta parte, sé que se mantiene Libertad en la cancha del equipo San José.
Viene el centro, pelota arriba, saca como puede. El equipo de San José Obrero va al centro por arriba. Logró conectar Celso Ayala, no pudo dar, en este caso, buen cabezazo, por eso habrá salida del representativo, corresponde para el equipo de San José Obrero. Acá Alder Oviedo González nos escribe y pregunta, ¿de dónde es San José Obrero? Pregunta Gilberto, este equipo quiere saber de dónde es. Creo que es la comunidad de Upuná, creo que. Sí, hay una comunidad justamente que tiene como, en este caso, patrono a San José Obrero. Hay una hermosa capilla allí, creo que en honor justamente a esa comunidad también. Tiene, más hacia Naranjastil, creo, ¿verdad? O cerca. Sí, ahí en la comunidad de Upuná. Entre Upuná y esa parte. Bueno, ahí está entonces. Por lo que sigue por la zona de Upuná. Así Está mismo. el equipo de San José. Bien, ahí está Evaristo Cáceres. Bueno, vas a preparar la salida del guardameta, el representativo de San José Obrero. Balón arriba. Aquí, Modesto González. Villar sale, el arquero de Libertad. Va a quedar ahí para León con golpe de cabeza. Intervino muy bien. Queda para González. Modesto intenta. Fernández en la marca. Sale Miguel. Balón para Ayala. Celso Ayala conduce. Va Celso. Bien, el balón que queda ya en poder de Villar. Va teniendo Villar. Ya sale jugando con el jugador Mareco. Mareco levanta para Daniel González. Ahora queda el rebote para Collante. Collante para San José. Libertad de vuelta. Pelotazo largo arriba, ese esférico. Aquí termina en las manos del guardameta Evaristo Cáceres. Así es, hasta aquí muy seguro Evaristo Cáceres, y también eso le da seguridad al equipo, a su jugador, a su compañero, porque el Libertad de a poco está insistiendo en esa parte del campo de juego, va directamente en ataque buscando su gol ya el equipo liberteño, y San José cuando va siempre le crea zozobra a los centrales del equipo liberteño. Ahí está el jugador Ayala. Saca como puede Derlis Alfonso. Ahora queda para Fernández. Ahora Paraná deja para Marecos. Roba muy bien aquí Benítez. Fidel Benítez deja para Morínigo. Va San José primero en camino. San José va teniendo Morínigo. Se cae dentro del área. Va insistiendo Lurachi en la marca. Termina sacando Julio Lurachi al córner. Así es, Lurachi está de vuelta, estuvo atento en la fecha anterior. Fue figura Lurachi esta vez de vuelta ya. Cuando le llaman, ya está de vuelta y saca esa pelota al tiro de esquina. Se va casaca número 3 para cumplir este servicio de esquina. Es el jugador Rogelio Benítez, el que luce con el brazalete de capitán. Pase ya en forma corta con Collante, no salió como pretendían y sale de contragolpe Libertad. Ojo con esta porque conduce González que pica fuerte. Marino Ayala intervino sacando esa pelota a un costado de contragolpe aquí. Desaprovecha también Libertad, un hermoso contragolpe. Así es, regaló la pelota a la gente de San José, acá Libertad, otra ocasión clara que desperdicia una vez más el equipo liberteño. Sí señor, mérito también por Marino Ayala que estaba atento en esa cobertura defensiva. Queda para Mareco, sale. Ahí se muestra Lurachi. Mareco carga hacia adelante. Busca a Toledo. Bien Marino Ayala que le devuelve. Aquí Lurachi otra vez participa. Marecos. Va a quedar para Ayala. Marino. Levanta el centro, pelota arriba ahí para Modesto. Fernández en la marca. Bueno, pegó en el brazo del jugador. Sí. Modesto González, el atacante de San José Obrero. Así es, con la cola y la mano a hacer salida para el equipo Gumarelo. Ya sale Libertad, bien Ignacio León en la marca. Va a quedar para Benítez. Ojo porque va picando Fidel ante la marca de Lurachi. Pone el físico Julio Lurachi, que quedó algo golpeado tras esa acción. Bien, creo que se va a parar el juego también para tratar de atender al número 14, el defensor Julio Lurachi, que ya se pone de pie, Gilberto. Así es, ahí creo que un golpe nada mejor, más, no le pasó nada grave a Lurachi, que ya se levantó a hacer salida para el equipo de Libertad. Bueno, ya se pone de pie de vuelta, parecía que era algo
compleja, pero ya, gracias a Dios, no pasó a mayores. No pasó nada prácticamente, ya fue un choque y ya está la salida por parte del jugador Lurachi. Paraná, la carga por parte del jugador Alcides Paraná. Recupera aquí el jugador Fernández. Miguel conduce ahí, se muestra Ayala. Pelota para Ayala. Va Celso. No pudo ante la presencia ahí por parte del jugador Derlis Alfonso. Pelotazo largo. Lurachi otra vez en ese corte. Va quedando ahí para el jugador número 8. Bueno, no estuvo precisión en ese pase por parte del jugador Javier Mereles. Muy bien, sigue 0-0 este partido. Ya tenemos los minutos 16 del partido, 16 minutos de este primer tiempo. Se mantiene 0-0 este partido entre San José y el equipo de Libertad. Ahí la carga de Marecos. Golpe de cabeza defensivo por parte del jugador Collante. Complementa Rogelio Benítez. Baja muy bien el pecho. Recepciona la pelota Marino Ayala. Juega con Rogelio Benítez. Marecos en la marca. Aquí recupera el balón para Morínigo. Pase profundo. Corre el 17. A ver si alcanza. Sí. Mantiene en juego. No salió todavía, dice el asistente. Levanta el centro. Pelota para quién. Para Mereles. Atención, el remate al arco. Villar. Sí, señor. Muy seguro. El guardameta Victorino Villar se queda con ese balón. Así es. Ahí al arco le dio Mereles, pero estuvo atento ahí Villar, que ya va preparando la salida para Libertad. Saludos cordiales a toda la gente que está emprendida, Pulsos por Más, siguiendo la transmisión, acompañando el deporte, justamente viendo y alentando a sus equipos. Algunos que otro también está apoyando a Libertad, otro también al equipo de San José Obrero. Levanta el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, y siempre hay los neutrales también, mi querido Gilberto, que están compartiendo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Va Modesto. González elude la marca, bien por Modesto. Centro por abajo. Lurachi otra vez por abajo. Qué bien está Lurachi hoy de vuelta con los Antonio. Sí, está copando todo prácticamente. Como la fecha anterior. Está sacando toda la pelota que se le da. Está sacando todo y está Julio Lurachi. Otra vez Lurachi. Bajó allí. Remató Mereles. No pasó nada y el árbitro dice pausa. Un minuto para la hidratación. Así es, minuto de hidratación en este partido. Primer tiempo 0-0 hasta aquí entre Libertad y el equipo de San José, que mantiene 0-0 hasta que a los 17 minutos ya el partido 0-0. Y esta es la primera semifinal del campeonato senior Uruguay entre Libertad y San José. Pues tenemos entre Milan y Uponán Milan, el último partido en la tarde de hoy. Estamos aquí en la cancha del Club Atlético Sport Unido, en la comunidad de Nuevo Horizonte. Saludando a toda la gente que está al otro lado viendo el partido. Puede dejar su comentario y a suscribirse también a nuestro canal de YouTube, a dejar su comentario y a suscribirse y a activar la campanita para que todas las notificaciones, todo lo que hacemos cada fin de semana en el fútbol pueda llegarle y pueda estar atento en todas las transmisiones que hacemos cada fin de semana a través de Pulse Sport Más con todo el equipo. Estamos aquí en la cancha de Club Atlético Sport Unido, campeonato senior. El día muchos goles en el cuarto partido, Las Antonio, y después hubo pocos goles entre Arsenal y Cerro Verde. Hubo 4-2. Terminó el partido 6 goles. En el otro partido terminó en penales. El tercero terminó 1-0, el equipo albirrojo ganó 1-0 ante Uruguay, y el cuarto terminó 11-0, ganó el equipo de 15 de agosto al equipo Ciudadano. Y este es el quinto partido, partido de ida en la semifinal por el campeonato senior, y está todavía 0-0. Bien, se va a reanudar el partido tras ese minuto que otorgó el árbitro para momento de hidratación, momento de tomar agua en esta tarde de hoy. Sí, señor, pero ya se pone mucho más agradable también comparando el arranque de la tarde de hoy. Sí. El clima ya se presta agradable hasta aquí. Sé que
Hace rato Sí. estaba fuerte el sol. Ahora sí ya más agradable. Bien. Sanciona la falta el árbitro y sale la primera amonestación del partido. Así Tengo es. entendido para Julio Lurachi. Lurachi, el central número 14 de Libertad, ya está con tarjeta amarilla. Bien. Está muy sentido el jugador de San José Obrero. Se toma de la pierna derecha, adelante, dice ahí. Están solicitando la sanidad. Están pidiendo la sanidad para que pueda ingresar también entonces para la asistencia que está justamente solicitando el jugador que está en el piso. Así Ahora es. ya se va recuperando. Es el jugador González. Soto, González, Modesto González. Entonces le atendió un poco ahí Lurachi. Va a ser pelota para San José. Habrá tiro libre para San José Obrero. Ignacio León acomoda ese esférico. Ignacio León va a levantar. Va a poner en juego varios hombres San José. Ojo porque mandan en el área de Libertad. El juego aéreo puede ser el aliado para el primero del partido. Va León, levanta el centro, peina a Rogelio. Atención, está el arquero. El arquero se queda con ese balón aquí. Trabajó de buena manera la pelota quieta al conjunto de San José Obrero. Así es, Blas Antonio. Acá se salva el equipo de Libertad. Estuvo muy atento ahí. Villar saca esa pelota. Si no, iba a ser el primero para el equipo santo. Muy bien en la pelota parada. Respondió muy bien Libertad también con este avance. El centro por parte de González que termina otra vez en las manos de Evaristo Cáceres. Hasta aquí. Garantía en el arco de San José lo que... Sí, Cáceres. Mira que en la fecha anterior fue figura en la tanda de penales y ahora vuelta ya está atajando pelota importante en este partido. Escobar juega con su compañero, pero ya recupera Alfonso. Sale jugando con Marino Ayala. Recupera Libertad. Antonio para Ayala. Celso dentro del área. Saca Mereles. Hubo ya offside. Así es, va a ser salida para el equipo de San José. Quedó enganchado ahí el jugador. Hasta aquí 0-0. Va a salir San José Obrero. Señoras y señores, primer tiempo del partido. Ya tenemos 22, casi 23 de este primer tiempo de esta etapa inicial. El marcador indica que está 0-0. 0 para San José Obrero, 0 para Libertad. Evaristo Cáceres prepara la salida. Va a dejar a Alfonso. Derlis Alfonso para sacar. Balón arriba. Bien Marecos para sacar con golpe de cabeza. Queda para el jugador Daniel González. Daniel levanta la cabeza. A ver con quién juega. Ahí se muestra Escobar. Engancha y va. Daniel. Pase corto para Patricio. Va Toledo. Hubo falta. El árbitro sanciona. Va a ser tiro libre para Libertad. Sí, señor. Otra pelota parada. A ver, tarjeta. Para Coliante. Tarjeta amarilla para Coliante. Ahora uno por un lado tiene tarjeta amarilla. Coliante por el lado de San José. Y Lurachi por el lado de Libertad. Tarjeta amarilla. Tiro libre. Directamente seguramente va a ir al área esta pelota. Perfecto. Amonestado ambos defensores. Rubén Coliante en esta oportunidad también vio la tarjeta de amonestación. El número 4, el lateral izquierdo, Rubén Coliante. Tiro libre para Libertad. Levanta el centro, arriba ese esférico. Sobra la pelota, atención, queda para Toledo. Se acomoda Toledo, ya está la marca de Marino Ayala. Sale Ayala. Falta, dice el árbitro, falta en perjuicio de Morínigo. Sí. Falta, va a ser salida para San José. Acá trabajó un poco la pelota también el equipo liberteño, pero perdió en la última parte. Va a ser salida para el equipo santo. Ya sale jugando en forma corta aquí con Marino Ayala. Marino se equivoca. Recupera Escobar. Juega con Patricio. Se muestra Helio. Está Valdés destapado. Pelota para él. Viene la marca Alfonso. Entregó mal posteriormente. Ahora sí Mereles despeja. Rogelio Benítez complementa. Rebote queda para Patricio Toledo. Este es Patricio Toledo. A ver, se sanciona la infracción. Se sanciona la falta. Gilberto, habrá peligroso tiro libre para el conjunto gumarelo. Así es, otra falta acá de vuelta de los jugadores de Libertad. Un tiro libre, ahora sí. Tiro libre importante, Sinasi.
El que patea bien, le puede complicar al portero Alvaristo Cáceres. Sí, señor, que hasta aquí está mostrando mucha seguridad en el arco, mucha garantía para San José Obrero. Abrir un poco la pelota le puede complicar. Sí. Daniel González, centro con comba, atención. Llegó tarde y fue lo último de esta primera etapa. Se cierra con este tiro libre. Así es, termina el primer tiempo 0-0. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa. Ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para esta segunda parte entre Libertad y San José. Hasta aquí 0-0, primera semifinal, partido de ida, Liga de Campeonato Senior Irucua, en vivo a través de Pulse Sport Más. Estamos aquí en la cancha del Club Atlético de Sport Unido Comunidad Nuevo Horizonte, Blas Antonio. Tal cual, Gilberto, aquí ya en marcha, etapa de cierre entre Libertad y San José, la primera semifinal, partido de ida. Después se viene el segundo semifinal que van a protagonizar entre Milan y el representativo del Club Ibupona. Va a salir jugando el guardameta Victorino Villar. Libertad, que va a salir desde el fondo. Ahí ya tiene la pelota en su poder, en las manos Victorino. Ahora sí ya a cargar para Helio Valdés, golpe de cabeza defensivo, queda para Mereles. Ahora Ayala, levanta Ayala, balón para el jugador Fidel Benítez. Fidel juega, balón para Modesto González, apertura hacia la banda izquierda. Va Modesto, ahí se muestra en la marca también Marecos, sigue Modesto. Rebota en el defensor, gana el servicio de esquina, va a ser córner para San José Obrero. Así es, tomó la iniciativa de vuelta esta segunda parte del equipo de San José. Ahora consigue ya una pelota parada de vuelta. Y cuando trabaja bien con la pelota parada, le puede complicarle a los centrales y al portero de Libertad. Bien, servicio de esquina. Rogelio Benítez se prepara, se perfila para su derecha, para el envío. Espera la autorización del juez, el señor Alberto Aguilar. Autoriza ahora la venia correspondiente. Va Rogelio, levanta el centro, pelota arriba. Aquí saca la defensa, queda para Valdés. A ver si sale un contragol porque está teniendo espacio Libertad. Pica Celso. Ayala, está la marca por parte del defensor. Termina sacando el defensor de San José. Ahora el que saca es Fernández. Derlis Fernández ahora. Derlis Alfonso. Alfonso juega para Marino Ayala. Marino intenta el futbolista de San José. Otra vez Marino Ayala con el número 17. Es Morínigo. Sale Libertad. Bueno, balón en profundidad, pero no hay destinatario. Ya sale Colliante. Muy larga la pelota. Salida para Colliante, el jugador de San José. Hasta aquí 0-0 esta segunda parte del partido. Sale Alcides Paraná. Paraná con balón dominado. Intenta jugar allí hacia adelante en forma equivocada también. Habrá pelota, habrá servicio manual costado izquierdo para San José Obrero. Colliante ya pone en juego. Balón para Modesto González. Modesto ante la marca de Paraná. Sigue Modesto. Hubo falta. Mano, dice. Sí. Mano es el que sanciona el árbitro. Sí. Habrá tiro libre en su salida para el equipo de Libertad. Mira que hasta aquí 3 de seguido le está cobrando a Modesto González la mano, Antonio. Bien. Mueve primero la banca San José. Ojo porque va Libertad. El remate de González. Evaristo Cáceres. También ya Libertad mueve su banca. Así es. En cualquier momento digo, se vienen los cambios, Gilberto. Así es. Ya de a poco los equipos están buscando la otra fórmula de conseguir el gol en este partido. Seguramente a tener cambios ya en minutos entre Libertad y San José. Evaristo Cáceres, el guardameta del representativo de San José Obrero. Saca largo. Golpe de cabeza defensivo por parte de Paraná. Ayala otra vez. Ahora el que saca es Escobar. Morínigo. León se muestra. Pelota para Mereles. Javier pierde. Marino Ayala ante Celso. Se encuentra aquí los Ayala. Gana Marino. Ahora Morínigo. Se cae Morínigo. Sin falta, dice el árbitro. Gana limpiamente Antonio Notario. Balón profundo. Saca Alfonso. Quiere Marino. Deja para Morínigo. Morínigo. Va Isabelino. Intenta el pase con el jugador Fidel Benítez. Mereles ahora sale. El León. Saca León. Balón arriba. Termina saliendo afuera. Va a ser lateral que corresponde para el representativo del conjunto de San José Obrero. Ahora sí ya se va a autorizar los cambios. Así es, va a salir para San José Marino Ayala. Y va a ingresar Benito Villar. Ingresa Benito Villar entonces por Marino Ayala para San José.
Y Libertad también ya ingresa. Y Libertad, Miguel Paredes. Miguel Paredes por José Escobar. José Escobar. Son los cambios ya que hacen ya ambos equipos. Bien, también otro cambio en San José va a ingresar Antonio Estigarribia. Estigarribia, a ver, vamos por quién. Por Rogelio Benítez. Ahí está entonces. Benítez juega adentro de Estigarribia. Benito Villar y Estigarribia adentro para San José. Se retiraron Ayala y Benítez de San José. Y adentro Miguel Paredes por el jugador. A ver, entonces los cambios hasta aquí para Libertad y San José. Bien, tiene la pelota en su salida. Collante saca hacia adelante ese balón. Intenta Javier Mereles sobre esa pelota. Marecos termina sacando a un costado. No quiere ninguna complicación, por eso balón que saca a un costado. A ver, la gente que van participando con nosotros, los reportes de sintonía. A ver, Mariano Páez. Excelente la transmisión, dice. Gracias, Mariano. Gracias por la preferencia y por el mensaje también. La gente que van participando con nosotros. Bien, tiro libre que corresponde para el conjunto de San José Obrero. Muy bien, seguimos nosotros a través de Pulse por Más, en vivo aquí, hasta aquí 0-0 el partido. En el primer tiempo ambos equipos tuvieron llegada, pero hasta aquí no hay el gol. Hasta aquí 0-0 esta segunda parte. Habrá tiro libre para San José Obrero. Benito Villar frente a la pelota. Veremos, es una posibilidad buena. Tentador también para probar el arco. Benito Villar levanta el centro, pelota arriba. Bueno, seguro Victorino Villar se queda con ese balón de Benito Villar. Así es, intentó acá Benito darle directamente al arco, pero atento ahí el portero Villar que se quedó con esa pelota. A ver, problema físico, hubo un contacto allí entre el defensor, o sea, el delantero con el portero. Sí. Porque está muy sentido el guardameta liberteño. Así es, falta en ataque de San José. Se toma del posterior del muslo derecho el guardameta Victorino Villar. Ojo, porque es un muy buen portero. Así es. Si Villar no continúa, está Antonio Notario, que siempre que también hace de portero. Exacto. También Miguel Paredes suele ser arquero también. También, sí, señor. Bien, se va recuperando lentamente tras ser asistido dentro del campo de juego el guardameta Victorino Villar, que es un buen portero, a igual que Evaristo Cáceres, también el arquero de San José. Cáceres, realmente, que hace 2 fechas atrás que está haciendo portero titular y hasta aquí bien. Sí, señor. Bueno, decía que Evaristo también es un muy buen partido, ya en poco partido ya lo ha demostrado, porque anteriormente el arquero de San José Obrero era el jugador, en este caso, Sebelio Fernández. Sí, Fernández, a veces hacía el portero también Escobar. Así que bien, por San José también. Sí, después aparece Evaristo Cáceres. Sí. Bueno, se ha ganado también en Y en la tanda fue figura. Así mismo. Se ha ganado en poco partido, como digo, también su presencia y la garantía que está ofreciendo en el arco de San José. A ver, falta, dice el árbitro. Reclaman amarilla. La gente de San José Obrero, tiro libre que corresponde para el conjunto santo. Así es, ha ido a hacer tiro libre, a hacer pelota para vuelta para el equipo de San José. Hasta aquí tranquilo partido. Hubo tarjeta amarilla, pero ya sí, el resultado 0-0. Sentido, si no me equivoco, es Javier Mereles. Sí, Mereles, el 8. Tiro libre será para San José Obrero. A ver quién le pega en esta oportunidad. De vuelta está como candidato a pegar Benito Villar. Está también Antonio Estigarribia. Bien, Benito de vuelta. Estigarribia se aleja de posición de remate. Varios hombres en la barrera. A ver, 5. Integra la barrera. Está mirando fijamente el arco Benito Villar. No sé si va a buscar el arco directo. Va Villar, remata. Pega en la barrera para Collante. Atención.
de primera le entra el número 4. Remató Collante. Se pierde afuera. Va a ser salida para Libertad. Así es, intentó en primera instancia Villar, pero fue por la barrera y después, para terminar, nada más pateó al arco también el jugador Collante. Iba a ser salida para el equipo de Libertad. Hasta aquí 0-0. Bien. Victorino Villar prepara la salida para el elenco liberteño. Va a dejar a Lurachi. Julio va a sacar. Ya saca Julio. Balón que termina saliendo afuera. Balón será para el equipo del conjunto de San José Obrero. Ya pone en juego León. Morínigo el que corre de la presencia de Miguel Fernández. Trata de evitar el córner. No sé si lo consigue, creo que no. Habrá pelota para San José Obrero. A ver. Sí, tiro libre esquina aparentemente, Gilberto. Bueno, así es. La pelota. A ver. Sí, ya pone en juego. Atención. Erró Marecos, pero sí. Está atento el arquero Victorino Villar. Sí, Gilberto. Así es, acá una pelota, tenía que ser pelota parada, pero jugó rápido San José, después hizo una ocasión clara de ataque. Victorino Villar saca largo. Golpe de cabeza por parte del jugador Alfonso. Queda para Notario. Mereles, la marca de Miguel Paredes. Juega con Morínigo. Corre el 17 ante la marca de Miguel Fernández. Miguel saca. Mereles intercepta. Era León. Ahora Paredes. Hubo falta. Sí. Falta el 19, dice el árbitro. Así es. La falta fue de León. Falta ahí. Va a ser pelota para Libertad. Centro de Paredes. Arriba Seferico. Termina sacando Fernández. Otra vez para Paredes. Levanta el pelotazo. Intercepta. Intervino también aquí Benito Villar. Queda para Morínigo. Corre Isabelino. Otra vez firme Miguel Fernández. No sé si justamente le pone ahí a Miguel Fernández como lateral para una marca personal al jugador Morínigo. Sí, capaz que sí, porque Morínigo es un jugador rápido, siempre le complica a los laterales lento, y acá Fernández le está controlando muy bien a Morínigo. Sí, señor. Digo porque Miguel Fernández suele ser delantero también, hoy juega como lateral. No, lateral. Y por eso también tiene poco arriba Libertad. Hoy no está, por ejemplo, el otro González, que siempre también hace buenos partidos. Hoy no está tampoco. Tiene Toledo. Patricio queda con ese esférico. Va Patricio. Saca como puede Alfonso. El balón que queda para Antonio Notario. Benito recupera. Villar anticipa, pero con un puntín sacó a cualquier parte. Ya está Villar. El guardameta ya prepara la salida. Saca con un balonazo arriba. Ya 13 minutos de partido. Atención, pica en Oxay. Sí. Levantó el banderín José Servín por ese lado. Oxay, salida para San José. Bien. Va a salir desde el fondo Alfonso. Ya saca ese balón arriba. Va a quedar para González. Termina bajando. Ahora Elio Valdés ante la marca de Estigarribia. Ayala presiona. Balón que va a quedar para Patricio en esa presión también. Deja ahí para Antonio Notario. Intervino muy bien Antonio Estigarribia. Ya sale el guardameta para evitar el córner. Victorino Villar. Se queda con ese balón. Ya sale en forma corta con el lateral derecho Marecos. Apertura para Mareco. Levanta el centro. Fernández. Con golpe de cabeza gana. Queda para Patricio Toledo el rebote. Presiona y recupera San José. Con Modesto González hacia la banda izquierda. Apertura para Modesto. Se frena ahora. Retrocede el pase para Mereles. Se muestra Morínigo. Pelota para Isabelino. Balón que deja ahí para León. Pica el 19. León pisa el área. Atención con esta carga. San José que se va con todo. Atención. Centro. Saca la defensa. Va a quedar para Paredes. Para completar la salida. Ahí está Paredes. Rebota en el jugador de San José. Va a ser salida para Libertad. Así es, va a ser pelota para el equipo Gumarelo. Va a ser salida para Libertad. Esto sigue 0-0 ya, minuto 15 del partido. Después se viene el último partido. Así es, entre Milan y Guporán Milan, clásico de la categoría senior.
Balón que pica va a quedar para Dani González. Recepciona con el pecho Daniel, juega hacia atrás para Paredes. Esta que carga, balón con la pierna sur, arriba Esférico. Fernández. Ahora Alfonso complementa. Queda para Patricio Toledo. Juega Patricio con las piernas sur, habilita a González que está adelantado. Adelantado Daniel. Va a ser salida para San José. Así es, de vuelta quedó enganchado ahí Daniel González, que no le gusta porque le cobra el offside, ahora está en offside, va a ser salida para el equipo santo. Bueno, se escucha hablar agua al árbitro. Así principal es momento de pausa. Minuto de pausa, minuto de hidratación para los jugadores. Hasta aquí 0-0. Segundo tiempo del partido. Todavía no se sacan ventaja también. Así es que vamos a ver si se termina el partido 0-0 sin goles. Y si hoy termina así, se define después. En otra fecha se define el partido en vuelta. Se va a definir si se termina 0-0 de vuelta en la tanda de penalti. Aquí 0-0 este partido entre Libertad y San José. Mira que San José se planteó muy bien su partido el día de hoy, Libertad también, y no tuvimos claridad de gol importante en este partido. Llegada hasta ahí, pero todavía no hay una claridad de gol mano a mano con el portero. Todavía no tenemos en este partido. Por ende, 0-0. Después de esto se viene el clásico que entre Bupona y Milan y Bupona, donde se define también quién va a pasar a la final. Bien, se va cumpliendo esta pausa en este compromiso, señoras y señores. Va a continuar el partido. El compromiso que está 0-0 todavía. En este segundo tiempo ya de este partido entre estos dos equipos, ya 17 minutos se va cumpliendo lentamente. Y va cayendo en la tarde también los anteriores, no sé si va a terminar el último partido con luz del día, los Antonio. Sí, así mismo. De a poco va cayendo la tarde. Así mismo, y el tiempo también que se nubla. Sí. Y eso pasa por el motivo que hubo penales. Y tardó un poco. Sí. Va a sacar Alfonso. Derlis Alfonso con un balonazo para Morínigo. Morínigo pone la carrocería para cubrir ese balón. Juega con León. Está González también. Cambio de posición de González. Ahora pasa a atacar hacia la banda derecha. Para tratar, obviamente, de colaborar, de ayudar al futbolista Morínigo. Así es. Cambia de perfil para González. Balón para León. Va a poner en juego Ignacio León. Ahora para Morínigo. Tiene Morínigo. Intenta escapar de la marca. No está pudiendo conseguir. San José que está preparando otro cambio más. Bien. Ahí la observación por parte del árbitro con el futbolista Morínigo. San José prepara otro cambio más. Vamos a ver quién ingresa. Vamos a ver quién ingresa para San José. Esta última parte del partido, esta segunda parte. Ya tenemos minuto 20. 18 minutos del partido del segundo tiempo. Hasta aquí 0-0. Tiene la pelota Benito. Villar juega con Antonio Estigarribia. Otra vez la devolución para Benito. Julio Lurachi termina sacando al córner. Va a ser servicio de esquina para el conjunto de San José Obrero. Sí, señor. Otra pelota parada acá para el equipo San José. Vamos a ver cómo trabaja en el equipo santo. Habrá servicio de esquina, señoras y señores. Tramo final ya, de a poco entramos lentamente a la recta final de este compromiso, que hasta aquí nos están sacando ventaja en este partido de ida correspondiente a semifinal campeonato senior de Gribucoa. Bueno, ahí el árbitro dando indicaciones de la ubicación donde tiene que estar ese balón para el servicio en ese último rincón del campo de juego. Benito Villar para levantar. Ahora sí, todo ok. Va a autorizar el árbitro para este servicio de esquina. Levanta. Ahora sí, levanta el centro. Benito Villar pica el esférico. Queda Morínigo. Atención de Puntín.
Morínigo definió encima del horizontal, casi el primero del partido. Increíble acá, Morínigo se apuró un poco, se levantó de esa pelota encima del travesaño, se salva Libertad, desperdicia ocasiones claras de gol acá. El jugador Morínigo iba a hacer un gol para San José, pero acá se salva Libertad. Sí, señor, se salvó Libertad peligrosamente. La defensa dejó picar dentro del área ese balón y ese es mortal prácticamente. Y bueno, falló la defensa de Libertad, casi termina en el gol de Morínigo. A ver, va a ingresar el número 88, sí. Es Chamorro. Ingresa Chamorro por Fidel Benítez. Sí, se retira Fidel Benítez, ingresa Gustavo Chamorro por Fidel Benítez. Cambio para el equipo de San José. Va teniendo la pelota Modesto. González para Estigarribia. Atención, Antonio le pega hacia el arco. Bueno, faltó fuerza, faltó también dirección a ese remate, pero por lo menos probó, intentó aquí San José de vuelta. Así es, intentó acá el equipo San José de vuelta a sorprenderle un poco de lejos a Antonio Estigarribia, pero pasó lejos esa pelota. Ya sale jugando Villar, el guardameta sale con Marecos. Levanta el pelotazo largo. Intenta peinar Helio. Logró para Paredes, atención, peligro de gol dentro del área, se cae. Reclama penal la gente de Libertad. A ver. No pasó nada, dice el árbitro. Reclaman penal dentro del área, ahí fue. Estuvo cerca y el árbitro dijo que no pasó nada. Va a seguir el partido 0-0. Benito Villar sale, Modesto intenta, queda para Marecos. Esta que carga, busca a Paredes. Golpe de cabeza defensivo. Complementa la salida. Derlis Alfonso ahora. Queda para Collante. Rubén intenta. Consigue el lateral, servicio manual. Para el lateral zurdo, que se toma también del posterior, sí, del muslo izquierdo. Ya está cansado también algunos jugadores, ya se está reciente ya lo que algunas lesiones, pero hasta aquí 0-0. Ya tenemos minuto 22 del segundo tiempo, hasta aquí 0-0. Bien, momentáneamente interrumpidas las secciones. Acá en la cancha del Club Atlético Sport Unido, Comunidad Nuevo Horizonte del distrito de Gribucua. Estamos con este campeonato senior de Gribucua. Partido semifinal ida. Después se viene el otro semifinal ida. También juegan las representaciones del Club Sport Gribucua ante la representación del elenco, el representativo del Milan. Ya saca Fernández desde el fondo. Balón que pica, queda para Marecos. Esta que empalma de primera. Benito desvía. Otra vez saca el 9. Actuando obviamente como defensor para sacar, despejar a un costado. Habrá lateral para el equipo de Libertad. Partido que va encaminando para un 0-0. Sí. Ya falta poco. Falta poco y mira que no tuvimos claridad importante de goles, Antonio, en este partido. Sí, hubo recién lo que erró Morínigo, es la única que tenemos así ocasión clara de gol. Después tuvo llegada de ambos equipos, pero no tuvimos importante intervención de los porteros. Bien, deficiencia en el servicio, sí, por parte del jugador Gumarelo. La famosa mala tirada, Gilberto. Así es. Iba a ser pelota para San José. De vuelta se cae. Creo que es de vuelta el jugador Collante. Bueno, tiene dificultad ya para seguir en el partido. Rubén Collante va a poner en juego de vuelta Antonio Estigarribia. Antonio juega, balón para Mereles. Escapa de su marcador, va Mereles. Apunta y dispara, pero desde muy lejos. Imposible. Difícil así. Está el guardameta Victorino Villar. Ya sale jugando con Dani González. Daniel no pudo dominar. Ahora sí. Tras ese choque hubo falta. Sí, hubo falta. Se escuchó ese golpe. Va a ser tiro libre. Ahora tiro libre corresponde para Libertad, señoras y señores. Queda todavía un partido más. Y bueno, la preocupación creo que también ya va a ser el tema reloj. Sí, ese es el tema ahora después de este partido. Vamos a ver qué pasa después de este.
Está sentido Daniel. Daniel González tras sufrir esa falta. Sí, ya puede ser la última del partido. Ya casi 25. Va a terminar el partido, señoras y señores. Porque los árbitros habitualmente no le dan mucho minuto de recuperación. Así es. 25 clavado, a veces ya termina con algunos segundos. Viene el centro, pelota arriba. Bien, atención, va para el primero. No pudo en esta oportunidad aquí de definir Notario, casi el primero. Libertad se asomó cuando ya el partido se estaba terminando. Así es, acá con esta pelota parada consigue una importante pelota. Notario intentó, pero va a ser la última seguramente, porque ya tenemos minuto 25 de este segundo tiempo. Y fue lo último. Bien, señores, 0-0 se terminó este primer partido de ida por el campeonato senior. Nosotros vamos a tener un minuto de pausa, ya venimos para la final.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy entre Milan y Upona. Milan, clásico de este campeonato senior. Ya arranca en este preciso momento, Blas. Sí, avanza justamente el equipo de Milan, termina sacando muy bien el defensor Wilfrido Cuenca. Primer avance ya, prometedor, una carga directa por parte del conjunto del Milan. Otra vez va Paniagua, el arquero sale a intervenir. Sí, señor, así ya arrancó con todo este compromiso. La segunda semifinal, partido ida, correspondiente al torneo senior de Guibucoa. Centro por arriba, saca Fernández, complementa flecha. Va a quedar para Rojas, Armando Rojas, que vuelve de suspensión, mi querido. Sí. Así es, después la tarjeta roja en aquel partido, ahora vuelve de vuelta Armando Rojas para Milan. Tiro libre será para el representativo del Milan. Manuel Fernández para sacar. Ahí está el central. Levanta el centro por arriba. Víctor Espínola gana en las alturas. Queda para Jiménez. Jiménez abre hacia la banda derecha. Apertura para el lateral derecho. Es Cardoso. Mario ante la marca de Néstor Velázquez. Gana Néstor. Juega con Catalino Ibarra. Pega en la humanidad por parte del defensor. Habrá lateral. Corresponde para Ayala. Corresponde para Upona. Va a poner en juego Ayala. Servicio manual al costado izquierdo. Néstor desvía. Paredes quiere. Va Alcides. Aquí la marca por parte del defensor. Del representativo del Milan. Va a salir afuera, sí señor. Va a ser saque de meta. Saque de portería será para el equipo del Milan. Así es, va a ser salida para el portero de hoy. Está en la portería Silvino. Albino Miranda, digo bien. El portero titular de Milan. ¿Tenemos el equipo? Sí. Albino Miranda, que es el portero, que saca uno para el equipo del Milan. 8, Mario Cardoso. A ver. Bueno, no pasó nada. El 8, Mario Cardoso, decíamos. 5, Manuel Fernández. 35 tiene Juan Pablo Colmán. Dorsal 4 para Robert Flecha. 21, Silvio Carvajal. 20 para Armando Rojas. 6, Luis Jiménez. 38 para Líder Ramírez. Lauro Florentín utiliza la 10. 37 para Vicente Paniagua, el equipo titular del representativo del Milan. También tiene a su plantel a Darío Chamorro, Alcides Silguero, José Cantero, Carlos Espínola. También a Pablino Monjes, a Ricardo Estigarribia, a Adi Ábalos y a Rafael Duré. Una planilla, sí señor, del equipo de Milan. Así es. Ahí está entonces el onceno titular y los suplentes de Milan. Y Upona presenta este onceno, Blas Antonio. Sí, Erico Areco es el guardameta, utiliza la número 1. 2, Rubén López. 5 para Víctor Espínola. La 6 para Wilfrido Cuenca. 3 utiliza Manuel González. 10 para Freddy Ayala. A ver, la 16 para Catalino Ibarra. Avanza Milan, está el primero, Vicente Paniagua, gol. Gol de Milan, señoras y señores. Vicente Paniagua define. Sí, señor. Encima de la humanidad del guardameta Erico Areco. Golpea primero el conjunto del Milan. Lo hizo Paniagua. Milan 1, Upona 0. Así es, acá muy bien la pelota para Vicente Paniagua. Y Vicente no perdona, marca su gol. Panigol. Gana 1-0 Milan. Bueno, completo el acta de encuentro, la planilla oficial del conjunto del representativo de Upona. Decíamos hasta, a ver, Manuel González, la 3, 10 utiliza Freddy Ayala, 16 Catalino Ibarra, 17 para Miguel Villalba, 30 utiliza Néstor Velázquez, dorsal 8 para Miguel Paredes, Alcides Paredes, digo bien, 11 para Isidro Santa Cruz, Pastor Ruiz, la 22. Después también tiene como suplente a Lorenzo Velázquez, Tomás Mascareño, Mariano Ortiz, Francisco Orsuza, Javier Villar, Gervasio Godoy y a Nelson Zorrilla. El equipo completo entonces con titular y suplente del equipo de Upona. Muy bien, ahí está entonces el onceno de cada equipo. Y una primera llegada importante de Milan que ya marca el primero. Y ahora tiene que remar de atrás el equipo albiceleste de Upona para poder empatar el partido. A los 3 minutos marca su gol Vicente Paniagua. Bien,
prácticamente madrugó Milan para este 1-0. Ahora ya se va cumpliendo 5 minutos de juego, 5 minutos de partido. Va Paniagua, otra vez aparece Vicente destapado. Está líder dentro del área. Viene el centro, queda para el despeje defensivo. Ruiz baja, pero bajó para el rival. Jiménez. Cardoso ahora, levanta Cardoso para Lauro, Florentín baja para líder Ramírez, atención, pica y ya sale Erico Areco. Bien, ahí se quedó con la pelota Areco en esta jugada, va a ser salida para Udupuná. Este es Rubén López, balón para Santa Cruz, López de vuelta. A ver, va a quedar para Miguel Villalba, dejó salir esa pelota Miguel. Juega ya en forma rápida con Pastor Ruiz. Casaca 22 para Pastor. Ahora Fernández en la marca. Sale muy bien. Jugador Juan Pablo Colmán. Presiona Santa Cruz. Ruiz, Villalba. Rebota en la humanidad de Flecha. El defensor termina sacando a un costado. Así es, ahí saque lateral. Que ya juega. A ver. Cobró algo ahí el árbitro. Bueno, se cae aquí sí. El 20. No sé si vas... Rojas. Está golpeado o... ¿Qué pasó? Paró el partido el árbitro del encuentro. Perfecto. Armando Rojas. Creo que está golpeado. Sí, creo que con ese choque. Sí. Bueno, se va recuperando el volante del conjunto del Milan. Busca a Paniagua. Saca Espínola. Balón de Santa Cruz. Pastor Ruiz. Jiménez. Luis Alberto juega. Balón para el líder Ramírez. Pica el 38. De la marca de Espínola. Bien Espínola para zafar de la marca. Sale jugando Víctor. Flecha intercepta también el balón. Golpe de cabeza por parte del defensor del conjunto de Udupuná. Sale Espínola. Con la pierna zurda empalma ese balón. Baja con el pectoral. Flecha después. Le presionan. Queda para Pastor Ruiz. Todavía no salió la pelota según el asistente. Continúa el juego. Flecha sale. Va a quedar para Lauro Florentín. Lauro abre hacia la banda derecha para Cardoso. Sale Mario. Lauro de vuelta. Intentó golpe de taco. Prospera la acción. Pero después comete falta. Sí. Falta ahí en ataque de Florentín. Va a ser salida para Udupuná. Que de a poco se está acomodando en la cancha. Y Udupuná también que tiene buenos ahí arriba. Depende mucho del trabajo de Velázquez, de algunos jugadores ahí arriba para que pueda crear ocasiones de goles. Va Miguel Fernández. Remató, logró el remate. Fernández por abajo. Faltó dirección tampoco. Creo que esa que también un poco de potencia le faltó al remate. Pero por lo menos aquí llegó a inquietar también. Llegó a aproximarse. Se asomó en zona de ataque Udupuná. Sí, señor. Acá Udupuná llegó un poco. Sorprende un poco la no titularidad de Lorenzo y los Antonio. Venía jugando de titular con Velázquez ahí arriba. Hoy está en la banca. Y también Mascareño los Antonio. El lateral izquierdo titular. Tal cual. Perfecto. Tiro libre que corresponde para Milan. Que a partir del minuto 3 está consiguiendo el triunfo parcial con el gol de Vicente Paniagua. Tiro libre para Jiménez, tiro libre para Milan. Luis Alberto al centro, va Ramírez. Conectó el 38, el cabezazo salió afuera. Desvía el defensor, por eso va a ser córner. Así es, muy bien acá líder Ramírez que no pudo marcar ese por arriba. Va a ser pelota de tiro de esquina para Milan de gol. Pelota para más que tiene Milan aquí a su favor. Bien, servicio de esquina, pelota en el último rincón. Será para Milan, posibilidad de levantar, viene el centro, atención, el arquero dio rebote, está líder de rebote otra vez, va presionando Milan, saca Ayala, bueno. Perdonó Milan en esta ola, Antonio. Sí, perdonó porque soltó la pelota clara, a Sebelio. Sí, claridad de gol que tiene Milan, perició aquí, vamos a ver qué pasa después de esta ola. Sí, digo Erico Areco el que soltó el guardameta. La pelota, sí. Peligrosamente, bueno. Ibarra pierde ante la presencia del líder Ramírez. Arrancó mejor Milan, va buscando ya el segundo. Saca Cuenca.
No se está encontrando Ubupona todavía. Milan mucho mejor en el partido. Mucho mejor el partido. Los 3 minutos está mejor el equipo de Milan. Está manejando a su el partido y Ubupona que no puede salir. Tampoco puede tener pelota mucho tiempo. Milan maneja la pelota y lleva más peligro al arco de Ubupona. Los primeros 10 minutos de juego ya se va cumpliendo de esta primera etapa. A partir del minuto 3. Está ganando Milan con el gol de Vicente Paniagua. Así es. Después de mucho marca de vuelta Paniagua. Será balón para el cuadro albiceleste. Se va Ayala. Freddy Ayala para poner en juego. Juega con Catalino Ibarra. Recepciona con Néstor Velázquez. Centro de Velázquez. Termina sacando Jiménez. Otra vez presiona Ubupona ahora. Bueno, quería Fernández. No pasó nada en esta jugada. Habrá salida. Habrá salida para el equipo del representativo del Milan. Así es, va a ser salida para Milan, que está cómodo ganando 1-0 su partido hasta aquí. Autoriza el juez para reposición. Ya saca Colmán. Golpe de cabeza de Ayala. Va a quedar para Néstor. A ver si se encuentra aquí con Paredes. Corre Paredes. Sigue Néstor. A ver quién se muestra. Opción de pase. Paredes, sí señor. Busca a él. Ahora el jugador Ruiz. Otra vez Paredes. No pasó nada. Habrá salida, sí señor. Saque de meta. Saque de portería. Va intentando para tener un poquito más la pelota. Depende mucho los jugadores del medio campo para que Ubupona pueda tener la pelota, trabajar un poco la pelota y buscar empatar el partido antes que se termine este primer tiempo. Juan Pablo Colmán saca. Quiere Ramírez. Saca Espínola. Balón que va a quedar para Robert Flecha, que va a dejar a su portero Albino Miranda. Ya va a salir jugando Albino, el arquero del representativo del Milan. Saca para Paniagua. Desvía el 37, el autor del único tanto. El que queda con él, con ese balón, es Espínola. Jiménez intercepta. Va a quedar para Ibarra. Era Rubén López. Baja Rubén. Rojas le presiona. Lateral para Ubupona. Bueno, deficiencia en el servicio. Se apuró y bueno, sí, ahí está el resultado. Se apuró, sinceramente acá el lateral y por ende pierde una pelota importante el equipo de Ubupona. Tiene que estar atento y cuidar esos detalles del equipo albiceleste. Lateral para Flecha. Robert va a poner en juego. Robert busca a Ramírez. Bueno, sobra esa pelota, nadie pudo intervenir. Queda para Erico Areco. Ya sale Erico. Fernández con golpe de cabeza termina sacando. Queda para Jiménez. Participa Flecha. Apertura para Vicente Paniagua. Ahora Ibarra. Paniagua presiona. Sigue Ibarra con ese frigo. Continúa dominando. Ahora Ubupona trata de tener un poquito más a la pelota. De a poco se van encontrando. Ahora Néstor. Lleva esa pelota Néstor. La marca de Juan Pablo Colmán. Sigue Néstor. Velázquez se frena. Tuvo que retroceder con Ayala. Levanta la cabeza Ayala. Ahí se muestra Santa Cruz. Isidro intenta. Saca como puede. Complementa a Fernández. Le presiona, le roba. Ruiz para, atención, va Paredes. Increíble, señores. Se pierde el empate Ubupona. Así es, Blas Antonio, acá consigue una importante llegada del equipo albiceleste, una claridad importante de gol que Paredes desperdició esta vez. Desperdicia el empate aquí el equipo albiceleste. Ubupona se salva del empate. Sí, se complican en el último fondo. En esa salida, fue una salida en falso, por eso casi el gol, casi lo aprovecha Ubupona. Cuenca baja para Isidro Santa Cruz. Ahora participa Catalino Ibarra. Ahora abre hacia la punta izquierda, apertura para Néstor Velázquez. Ahora otra vez Catalino. Ibarra tiene. A ver quién se muestra otra vez, recepcionando ahí. Catalino juega hacia adelante, pelota que bota, queda otra vez para él. El rebote para Ibarra. Rojas en la marca, queda el rebote para el jugador Fernández.
Se proyecta el lateral, va con todo López, centro por abajo, el arquero dio rebote, ahora sí complementa Jiménez, saca lateral apuradamente, ahora sí va presionando con todo Uponá. Sí, acá sí se despertó un poco Uponá, va teniendo más la pelota, va trabajando un poquito más y acá consigue una pelota por el saque lateral. Paredes, atención con esta carga, el arquero que dio rebote, después se queda con ese esférico el guardameta Albino Miranda. Así es, va a ser salida para Albino Miranda de su portería, sigue ganando 1-0 el equipo de Milan. Ya tenemos 15 minutos del partido, este primer tiempo está 1-0 arriba el equipo de Milan. Santa Cruz desvía ese balón, flecha, aquí recupera Catalino, Ibarra juega para Miguel Villalba. Va conduciendo Villalba. A ver si se anima. Villalba abre con Ruiz. Pastor intenta cruzar por abajo. Bloquea muy bien la defensa. Se cierra y sale jugando con Paniagua. Vicente Paniagua adelanta ese esférico para que pueda correr Ramírez. No llegó a ese esférico. No llegó a ese balón. Y ya el servicio manual que lo va cumpliendo Uponá, que va apurando las acciones también. Pierde 1-0. Intenta ir hacia adelante para buscar el empate con Rubén López. Va Rubén. Pastor Ruiz. Balón para Pastor. Ruiz levanta la cabeza. Mira el área. Va a levantar. Sí, señor. Lo hace. Centro por arriba. Responde la defensa. Fernández el que saca. Queda para Catalino con este disparo. Bueno, faltó fuerza también. Dirección. Habrá salida para el equipo de Milan, que hasta aquí lo está ganando 1-0. Así es, está ganando 1-0 y ahora se quedó un poco Milan y levantó un poquito también el grupo A. De a poco le está llevando a Milan. Bueno. Saca largo. El que peina Cuenca quiere evitar a Ayala el córner. No lo va a conseguir. Va a ser servicio de esquina. Habrá pelota para el conjunto de Milan. Posibilidad de cargar. Posibilidad de buscar el segundo. Así es. Acá recién el primer tiro de esquina le complicó Milan. Y a esta vez vuelta con otros tiros de esquina más. A ver cómo trabaja en esta el equipo de Milan buscando a poco el segundo del partido. Lauro Florentín se va lentamente para este servicio de esquina. Casaca número 10. Lauro Florentín frente a ese balón, acomoda en ese último rincón para poder cargar, para poder levantar el servicio. Retrocede para tomar impulso. Bueno, pide permiso otra vez para volver a tocar, para volver a ubicar ese balón. Ahora sí se va a autorizar. Córner, punta derecha para Milan. Ahora sí, la ven y atención, viene el centro. La defensa que quita. Va a complementar Miguel, el jugador Ruiz que quería. Ya saca como puede el defensor. Va a ser salida para el equipo de Uponá. No aprovechó también el cuadro del representativo de Uponá. Digo, Milan esta. Sí, trae pelota desperdiciada del equipo de Milan. Va a ser salida para el equipo de Uponá, por el equipo albiceleste que está golpeado, está abajo 1-0. Saca arriba ese balón. Aquí para Vicente Paniagua. Intentó, saca Espínola. Balón para Jiménez. Ahora el que intenta es Ibarra. Deja para Rubén López. La salida para el representativo de Uponá con Miguel Villalba. Villalba profundiza. Ya está la marca de Rojas. Con un puntín zafa de esa presión. Wilfrido Cuenca termina sacando también. Vicente Paniagua presiona. Se negó a jugar el futbolista líder Ramírez, que estaba adelantado, Gilbert. Así es, estaba adelantado y Ramírez va a hacer salida para Uponá. Este primer tiempo que está ganando el equipo Milan a partir de los 3 minutos. Sigue ganando 1-0 Milan en este partido. Bien, saca el defensor Fernández. Va a quedar para Cuenca ese balón. Ahora participa Santa Cruz. Ibarra, deja para Néstor. Otra vez Ibarra. Va Uponá en busca del empate. Atención con esta jugada. Parece Santa Cruz dentro del área. Isidro deja para Paredes. Néstor, a ver si está habilitado. Sí, habilitado, pica. Ibarra termina bloqueando la defensa. Evita esa pelota que salga fuera el jugador
Lauro Florentín, falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre en su salida para Milan. Así acá intentó de vuelta al equipo de Uponá. Intentó, ahí se fue, pero ahí estuvo atento los jugadores de Milan también, que saca esa pelota y le cobra falta en ataque a Uponá. Ven, balón arriba. Albino Miranda abraza esa pelota. Con el gol de Vicente Paniagua gana Milan 1-0 a partir del minuto 3. Así Ahora es. ya estamos llegando al minuto 20, Gilberto. Así es, minuto 20 ya de este primer tiempo y sigue 1-0 arriba el equipo de Milan. Isidro Santa Cruz. Bien para evitar esa pelota. Salga afuera Pastor Ruiz. Lanzándose al piso, ahora queda para Néstor. Va Velázquez, le pegó. Atención el arquero. El arquero, señoras y señores. Saca el córner. Qué buen remate del número 30. Mirá, una pelota importantísima que sacó Miranda al córner. Se salva Milan del empate de Uponá. Acá intentó Velázquez, pero el arquero estuvo atento y manda al córner esa pelota. Habrá servicio de esquina para Uponá. García Virgilio 23 dice vamos al biceleste, siempre para adelante. Bien, reporte de sintonía de la gente. Gracias para el amigo Virgilio que está compartiendo la transmisión. Viene el centro, pelota arriba. Saca la defensa, a ver, queda para Santa Cruz. Isidro juega para Espino, la sigue Santa Cruz. Deja para el remate de Ayala. Ahora Paredes. Va con todo, ahora sí. Uponá va presionando de a poco. Lo está llevando al equipo de Milan hacia atrás. Así es, y Milan se está quedando ahí, amontonándose ahí atrás, y eso es peligroso. Tiene que adelantar un poco más la línea, no dejar apretarle por Uponá. Uponá que va con todo buscando el empate. Sale jugando Milan con Lauro Florentín. Ahora participa Rojas. Falta de Rojas. Sí. Posibilidad de pelota quieta otra vez para Uponá. Así es, acá Rojas hizo la falta, va a ser tiro libre, pelota parada de vuelta para el equipo albiceleste. A ver cómo trabaja. Señoras y señores, damas y caballeros, estimado televidente de Pulses por Más, partido está 1-0 a favor del cuadro del Milan. Tenemos ya 22 minutos de partido. Centro de Espino, la atención va por el empate. Uponá con todo. Va Paredes, el poste, queda para Pastor. Falló Ruiz, termina sacando Paniagua. Bueno, esta vez el poste dijo no a Uponá. Mirá que acá de vuelta se salva el equipo de Milan, cómplice el palo del portero. Se salva Milan en esta, el empate de Uponá que se va con todo buscando el empate, y acá se salva una pelota importante que mandó a jugar a Ruiz. El sonido metálico, Gilberto. Sí, señor. El famoso poste. sonido metálico del portero Miranda. Sí, señor. Impactó en ese base del caño derecho, en este caso, Derecho, del sí, señor. guardameta. Así es, se salva el equipo de Milán. Va teniendo Ramírez. Aparece de vuelta en ataque. Milan va a Paniagua. Sale muy bien el guardameta Erico Areco. Corta de raíz esa situación que le estaba creando el cuadro del Milan. Ruiz intenta, va Pastor. Ayala ahora participa también Paredes. Intentó habilitar a Ruiz. No hubo precisión en ese pase. Sí. Pero cada vez que Paredes tiene la pelota, le complica a los centrales de Milan Blas Antonio. Habrá salida, corresponde para Albino Miranda. El guardameta que tiene la pelota. No se apura, obviamente, para jugar. Su equipo Claro. está ganando 1-0. Así es. Resultado que le conviene y no sabe. Ya se va cumpliendo lentamente. Minuto 24. Balón arriba, Espínola. Falta en perjuicio de él. Hacer salida de vuelta para Uponá. Le cobra la falta. Hacer pelota para el albiceleste. 24 minutos del partido del primer tiempo. Víctor Espínola. Se toma su tiempo también para poder cargar. Ya autoriza el juez. Centro por arriba, Jiménez intercepta. Cardoso termina despejando de primera, empalmando ese balón. Ahora queda el rebote para Ayala. Freddy que carga. Saca la defensa como puede. El rebote queda para Cardoso. Lateral sale con Lauro Florentín. Bien por Lauro. Sortea la marca. Intenta conectar con Vicente Paniagua que pica y va a quedar para
Erico Areco. Ya Así sale es. el guardameta. Creo que va a ser la última ya de la jugada. Primer tiempo. Ya tenemos minutos casi 25 del partido. Va hacia la banda derecha el jugador Fernández. Jiménez firme en la marca, sólido el defensor. Termina sacando al lateral y termina esta primera etapa. Bien, señores, terminó la primera etapa 1-0 a partir de los 3 minutos. Está ganando Milan, gol de Vicente Paniagua. Minuto de pausa, ya venimos. Muy bien, ya de vuelta para esta segunda parte que inicia en este preciso momento, los últimos 25 minutos del partido. Milan está ganando 1-0 su partido a los 3 minutos. Vicente Paniagua marcó el gol y de ahí está ganando 1-0 el equipo rossoneri. Ahora arranca el segundo tiempo. Sí, así mismo Gilberto, arranca la etapa complementaria con este resultado parcial 1-0 a favor del Milan. Saca Paniagua, centro por arriba, busca a Ramírez. Balón que queda para Lauro Florentín. Lauro abre hacia la banda derecha para el jugador Carvajal. Silvio tiene Carvajal. Intenta habilitar al líder, pero ya está la marca de Ayala. Sale jugando Ayala. A ver quién se muestra. Traba el atacante. Va a quedar para Erico Areco. El guardameta prepara la salida. En estos primeros minutos, o segundo prácticamente de este segundo tiempo. Balonazo arriba. Va a quedar para Erico Areco de vuelta. El guardameta
de Upona, que ya sale jugando. Apura las secciones ya el equipo de Upona. Intenta ir hacia adelante, busca el empate. Ayala. Este es Paredes. Alcide juega con el jugador Velázquez. Va Néstor, pica Néstor. Dos hombres le enciman. Ya le roba la pelota a Cardoso. Cardoso juega con Carvajal. Silvio, el capitán que tiene la pelota. Trata de salir jugando a ras del piso y lo consigue. Ahora participa Líder Ramírez. Viene la marca Víctor Espínola. El expigado zaguero central termina punteando a un costado. Sí. El central de Upona que saca esa pelota hacia las líneas. Hacer pelota para Milán. Bien, se va lentamente Carvajal para cumplir. Servicio manual, costado derecho. Ahora está Ramírez. Intenta el centro, queda para Lauro. Va Florentín, escapa de la marca. Atención, está el segundo. Sobra la pelota Vicente Paniagua, casi encuentra segundo tanto para su cosecha personal, segundo para su equipo. Así es, una pelota importante le dieron ahí a Vicente Paniagua, que no pudo marcar el segundo, se salva del segundo del equipo albiceleste, casi marca su gol, o sea, su doblete Vicente Paniagua en este partido. Va a salir Colmán, Juan Pablo Colmán, el zaguero del representativo del Milan. Ya pone en el campo de juego para sacar ese balón ahí en el piso. Ya saca largo. Bueno, ahí rebota en el brazo del jugador. El árbitro dice que no es sancionable. Aquí ya sale el jugador López. Otra vez queda para la salida de Upona. Rubén López despeja. Jiménez intercepta, queda para el jugador Wilfrido Cuenca. Ahora López deja para Ramírez. Ahí está Ramírez para el equipo de Milan, la marca de López. Rojas no pudo dominar, ya se le fue. Terminó la cancha, va lateral, va a corresponder para el equipo de Milan. Deja para Robert Flecha, el número 4 se va lentamente para este servicio. Sí, está Flechas, el jugador de Upona. Bien, rebota en el jugador de Upona. Dice el árbitro, habrá córner, sí señor. O lateral, sí, lateral cerca del banderín. Sí. Y pone en juego, Lauro. Florentín intenta. Va a quedar para Jiménez. Sale con mucha velocidad Néstor. Atención con esta. Habilitado, pica Pastor. 2 contra 2. Bueno, se frena Pastor. Ya se va armando la defensa de Milan. Levanta el centro para Paredes. Otra vez queda para Miguel Villalba. Ahora Pastor Ruiz. Lauro Florentina. Va Lauro. Deja para Paniagua. Conduce Vicente. Lauro de vuelta. Trata de conectarse otra vez con Paniagua. Logra el propósito ahí. Lauro. Va al 10. Lauro que intenta. Va insistiendo Lauro. Ahora sí. Pase hacia atrás para Rojas. Armando Rojas tiene el esférico. Intenta ganar el servicio. Manual lo consigue. Va a ser lateral para Milan. En zona de ataque. Así es, se mantiene ahí en ataque Milan. Va a tener una pelota de vuelta aquí. Y vamos a ver cómo trabaja en esa, porque Milan cuando va con mucho hombre y hasta aquí no está aprovechando las ocasiones que tiene a favor de ampliar el resultado. Sale Ibarra. Néstor Velázquez gira y juega con Ayala. Ahora otra vez Ibarra. Pica. Ibarra, sale muy bien Fernández. Termina sacando a un costado. El balón va a ser lateral. Ya empieza a calentar también en la banca del conjunto de Milan. Así es. Tiene una banca importante Milan para este segundo tiempo. Bien. Spínola. Será lateral para Milan. Se viene lentamente Carvajal para cumplir. Va a jugar Carvajal. Servicio manual. Costado derecho. Busca al líder. También a Lauro. Primero. La marca llega del 5. Víctor Espínola. Va a ser lateral para el equipo del conjunto del Milan, que está ganando 1-0. El otro semifinal terminó 0-0, Gilberto. Había terminado empatado aquel partido en la primera semifinal.
Muy bien, sigue este resultado a favor de Milan. Está ganando su partido 1-0. Seguramente vamos a ver cambio también de ambos equipos. Upona tiene una banca también importante, Milan también. Así que sigue todavía este resultado a favor del equipo de Milan. Ya saca Spínola. Balón arriba, cae en el círculo central del medio campo. Ahora flecha. Carvajal busca a Paniagua. Queda para Santa Cruz. Isidro juega. Balón para Villalba. Se frena Villalba. Pase hacia atrás para el lateral derecho. Apertura para Rubén López. Esta que profundiza buscando a Néstor. Juan Pablo Colmán en la marca. Termina sacando Juan. Ese balón a un costado. Habrá lateral para Upona en zona de ataque. Va adelantando sus líneas en busca del empate. Este es Villalba. Dentro del área pone el físico Jiménez. Bueno, gana Jiménez. Va a ser salida para el arquero Albino Miranda. Así es, va a ser salida para Miranda, que está cómodamente ganando 1-0 el equipo de Milán. 7 minutos este segundo tiempo. Partido 1-0 arriba de Milán. Con el gol tempranero de Vicente Paniagua en la primera etapa, minuto 3. A partir de ahí lo está ganando 1-0 Milán al representativo de Upona. Paniagua justamente participa, deja para Rojas. Esta que pone hacia adelante, pero ya está Spínola en la marca. Saca como puede. Cardoso con golpe de cabeza, termina bajando. Lauro ahora. Va a quedar para Ayala el rebote. Freddy va a salir. Ayala juega en forma corta con Catalino Ibarra. De vuelta a la evolución para Ayala. Jiménez. Roba la pelota Jiménez. Ahora intenta Carvajal. Ayala. Falta en perjuicio del 10. Sí, señor. Recorre la falta. Iba a ser pelota para Upona. Entonces le cobra ahí la falta. Bueno, sigue 1-0 este partido. El último partido en la jornada de hoy. Partido de ida por la semifinal del campeonato senior Uribucua. Víctor Espínola para cumplir. Señoras y señores, varios hombres ya de Upona pisando el área. Viene el centro. Arriba ese esférico. Cae en el punto penal. Saca la defensa. Jiménez complementa. Saca un costado. Todavía no sale la pelota. Intersecta ahí el jugador Ruiz. Juega hacia atrás. Balón para López. Rubén intenta. Levanta a Rubén. Centro por arriba. Atención. Albino Miranda sin dar rebote. Bien la actuación hasta aquí el portero Miranda. Toda la pelota por arriba. Está ganando el portero Albino Miranda hasta aquí, que ya sale rápidamente. Ya está Carvajal con ese balón. Juega con Líder Ramírez, pica Líder. A ver, atención con ese centro por abajo. Está el segundo. Otra vez Paniagua no pudo cerrar. Llegó tarde a la cita. Pero presiona Roja. Sigue armando. Sigue Milan en zona de ataque. Ahora para Carvajal. Intenta Carvajal. Bueno, se le fue la pelota. No pudo dominar de buena manera. Por eso ya se recupera Upona. Y ya sale también a proponer. Sale a mostrar rostro en ataque. Aquí gana el servicio de esquina. Termina sacando Juan Pablo Colmán al córner. Habrá servicio de esquina para Upona. Así es, pelota parada para acá para el equipo albiceleste, que seguramente va a subir todos los grandotes al dote para buscar pelota por arriba, así va a empatar el partido. Cae la tarde aquí en Nuevo Horizonte. Estamos aquí específicamente en el Club Atlético Sport Unido. Sí, señor. Atención, Paredes de volea, termina rematando de primera, falló el arco, va a ser salida para Milan. Así es, acá de vuelta va a tener la pelota Milan. Tranquilo, están los jugadores de Milan, que está ganando 1-0. Ya sale en forma corta Fernández, balón para Cardoso, Mario Cardoso, Carvajal domina, dos le enciman en la marca. Ayala sale en esa cobertura defensiva. Hugo Oxay. Sí. Cambio para Upona. A ver quién va a ingresar. Lorenzo Velázquez. Entonces el cambio por Miguel Villalba. Ahí está entonces el cambio. Villalba fuera adentro, Velázquez. Sería el primer cambio en Upona. Primero, sí, señor. Y del partido también. Y del partido también, así es. Perfecto, ya está la cancha. Gracias, Gilberto. Lorenzo Velázquez. Primer cambio del partido, primer cambio que realiza el representativo de albiceleste. Es el equipo de Upona. Queda para Ayala. Domina Ayala. Freddy tiene la pelota. Profundiza el pase. Saca Jiménez. Otra vez queda para el futbolista
Velázquez, es Néstor. Falta en perjuicio de Néstor. Sí, Tiro libre será para el equipo albiceleste. Así es, pelota parada para el equipo albiceleste, que va a cargar de vuelta al área de Milán. Va a ser pelota importante con la pelota parada. Tiro libre que corresponde para el equipo albiceleste. Tiro libre para Upona, señoras, señores. Atención, con esta pelota quieta siempre es importante la pelota detenida. Va Velázquez, centro con comba, atención, quien llega. El defensor termina despejando. Queda para Rubén López. Todo a cargar. Todo prácticamente pisando el campo rival, menos el arquero de Upona, Erico Areco. A ver, falta en perjuicio el número 10. Sí. La falta fue del líder Ramírez. Así es, va a ser pelota de vuelta para Upona. Bueno, a ver. Ahí la Tarjeta. advertencia. Tarjeta. Bueno. Advertencia, ahí está, advertencia. Muy bien. Ahí está. La última Bien. vez le dicen ahí a Claro. Lorenzo y a líder. Sí, sí. Y eso es importante porque se viene buscando los jugadores y el árbitro tiene que poner autoridad también dentro del campo. Perfecto, sí señor, ahí está. Todo ok de vuelta, todo en orden, señores. Tiro libre para Upona. Ya cae la tarde aquí en Nuevo Horizonte, va el empate. Lorenzo falló el remate del 19, Increíble. hombre de refresco. Acá una ocasión clara de gol. Ahí Lorenzo Velázquez desperdicia una importante ocasión de gol. Estaba cerca el empate Lorenzo Velázquez, Blas Antonio. Sí, estaba en los pies de Lorenzo en esta oportunidad. El empate falló en ese remate. Bueno, pensó más en la potencia, menos en la dirección, Gilberto. Así mismo, pateó mucho, o sea, fuerte esa pelota y por ende se le juega a jugar. Balón que pica, queda para Erico Areco. Ya sale Erico. Va a preparar la salida, organiza esa salida y lo hace en forma larga. Jiménez baja. El rebote queda aquí para Rubén López. Upona va presionando. Quiere el empate, señoras y señores. Ya en estos primeros 13 minutos de partido, segundo tiempo. Ayala. Lorenzo. De la marca de Cardoso. Claman falta en esta, no, dice el árbitro. El balón que queda para el jugador Espínola. Espínola casi se complica en esta. Termina sacando Erico Areco a un costado. Va a ser lateral en zona de ataque para Milan. Sí, se va a mantener ahí Milan en ataque con esa pelota que va a tener el equipo de Milan. Habrá lateral para Milan. Carvajal se va para el servicio. El árbitro que ya lo autoriza. Ya juega Carvajal. Lauro. Florentino otra vez para Carvajal. Busca a Florentín. Balón para él. Viene el centro. Está el segundo. Deja para Jiménez. Atención. Bueno, intentó acá Jiménez. No le salió esa jugada a Milan en este segundo tiempo. Bien, Upona también mueve su banca. Sí, señor. Dentro de cualquier momento Ahí se sí. viene el segundo cambio, sería ya. Sí, el segundo cambio y seguramente va a salir Pastor Ruiz porque ya está cansado también, Bueno. Se prepara Manuel González como posible cambio Así es. en Upona. Hay que ver quién se retira. Bueno, ya se va a autorizar el cambio, Sí, Gilberto. sí. Vamos a ver quién se retira. Para que ingrese Manuel González. Segundo cambio por el lado albiceleste. Va a ingresar por Víctor Espínola. Espínola entonces que sale. El central. Espínola. Sí. Central Bueno. por central. Cambio por hombre entonces hizo acá. Bueno, seguramente por lesión sale Espínola. Sí, no estaba haciendo mal partido. Lo de ver. Espínola estaba haciendo clave también en la Sí, defensa. sí, sí. Está sacando mucha pelota. Por arriba Espínola. Pone a Manuel González. Va a jugar con Wilfrido Cuenca como dupla de centrales en el cuadro del representativo albiceleste. También Milan empieza a mover la banca. Viene el centro, pelota arriba. Atención, Fernández baja para Paniagua. Le quedó atrás esa pelota. Líder llega también tarde. Ahora sí despeja el defensor. Va a quedar para Paredes. Volvía de la posición de adelanto. El onside. Hacer pelota para Milan. A ver cambio. Vamos a ver quién ingresa.
Bueno, continúa el partido. Lauro, todavía no se autoriza el cambio. Va a ingresar Chamorro en el equipo del Milan. Ahora Lauro Florentín. Va Lauro. Comete falta en ataque. Ahora creo que ya se va a autorizar Sí, el señor. cambio. Que seguramente o lo que está para salir va a ser Lauro seguramente. Porque hace rato que le viene terminando un partido. Creo que después de la lesión nos queda al 100% Lauro Florentín. Armando Rojas sale. Balón dominado. Juega con Paniagua. Pica Paniagua. Va con espacio el equipo de Milan. Va armándose también la defensa. Viene el centro. Busca directamente el arco. Falló. El centro de Paniagua termina en un remate al arco. Va a ser salida para Ugupona. Sí, señor. A ver. Lauro, el 10. Entonces se va a retirar. Y va a ingresar el jugador. Es el primer cambio que está haciendo Milan en este partido. Bien. Sale Lauro Florentín. Ingresa Darío Chamorro. Chamorro a la cancha. Casaca 73 para este jugador. Sí, señor. Bien, queda para Carvajal. Silvio profundiza el pase para Paniagua. Qué linda pelota le pone. Bueno, Pero bueno, Usai. hubo offside. No miró su línea Paniagua. Banderín arriba, salida para Erico Areco de su portería. Bien, ya 17 minutos de partido, señoras y señores. Cae la tarde aquí en Horizonte. En Nuevo Horizonte. Del Sport Unido estamos con este apasionante campeonato senior. Partido de ida correspondiente a semifinal. Copa de Oro. Campeonato senior. Jiménez juega con Paniagua. Ahí está el autor del único tanto que le está dando el resultado parcial de 1-0. Bien, Manuel González para poder bajar y colaborar también ahí para sacar la presión de Milan. Sale Ayala. Freddy es tapado. A ver con quién juega. Engancha y deja en forma corta ahí para Catalino Ibarra. Catalino para su compañero Pastor Ruiz. Paredes intenta, saca. Flecha, sí señor. Robert Flecha. Va a terminar el partido de a poco ya. 18 minutos, Gilberto Brite. Decir falta algunos minutos importantes todavía. También. Así es, un poco, unos 7 minutos más del partido y ya se termina. Vamos a ver si en ese minuto del partido puede empatar Ugupona o ampliar el resultado el equipo de Milan. Bien, Robert Flecha ya juega. Va teniendo Flecha. Robert tiene el esférico. Ahora el que participa es Líder Ramírez. Va Líder. Saca como puede el defensor. Y ahora logra puntear también el futbolista del Milan. Señoras y señores, habrá salida para el conjunto de Ugupona. Así es, va a ser pelota para Erico Areco de su portería, que seguramente va a salir larga para que pueda trabajar un poco más los delanteros y buscar el empate. Erico Areco ya sale jugando. Ahora sí, deja para Manuel Fernández, Manuel González. Saca González. Balón para Paredes. Rojas. Armando juega. Balón para Líder. Logró puntear muy bien Cuenca. Ayala se queda con ese balón y sale jugando. Ayala para Líder. Linda pelota de Carvajal para correr a Ramírez. Líder, centro por abajo. Está Paniagua. No pudo definir en esta. Se queda Erico Areco con ese remate. Increíble, es la tercera ocasión ya para Paniagua y acá de vuelta no pudo marcar el segundo. Mirá que si aceptaba esa pelota iba a ser segundo tranquilamente. 3 ocasiones claras de gol que desperdicia hasta aquí Vicente Paniagua. Sale Cardoso. Ibarra intercepta el balón. Ya cede el esférico para el jugador Ayala. Ayala abre hacia la banda derecha. Apertura para el jugador Ruiz. Reclama mano la gente de Ugupona. El árbitro dice que no hubo mano. Sí, señor. Dice que continúa, sigue. El partido del árbitro Carlos de Cardoso. Bueno, ahora se sanciona, pero falta. Tiro libre para Ugupona. Y acá sí seguramente todos van a ir arriba para que pueda buscar el empate ya en la última parte del partido. 20 minutos ya. Tiro libre para Ugupona, señoras y señores.
Vamos a ver cómo lo trabaja la pelota detenida el cuadro de Upona para buscar el empate. Este es Velázquez, centro por arriba, el arquero en segunda instancia se queda con la pelota. El guardameta Albino Miranda. Así es, acá intentó directamente al arco Velázquez, pero estuvo atento el portero Albino Miranda, que se queda con esa pelota y que ya sale rápidamente. Manuel González. ¿Hubo ya offside? Falta. Sí, cobró falta Gilberto. Sí, señor, va a ser tiro libre para el equipo de Milán. Bueno, tiro libre para Milán. Aquí lo puede liquidar. Bueno, está sentido líder, ya se va recuperando. Veremos quién se encarga de este servicio, quién se encarga de este tiro libre. Jiménez y Rojas, los candidatos. Bueno, para su zurda, Jiménez. Derecha, Rojas, creo que sí, Rojas. Jiménez ya se aleja. Va Rojas, remató. El arquero que dio rebote, está el segundo. ¿Quién llega? Llegó tarde. Ramírez no pudo cerrar. Y bueno, va a ser salida para el equipo de Upona. Atajó acá, estoy aquí, dijo Erico Areco, y se queda con esa pelota. Le sale a Upona de vuelta del segundo. Y acá tiro libre directamente al arco de Rojas. Bueno, lateral que corresponde para Upona, señoras y señores. Balón hacia la banda derecha. Ya por en juego. Este es Santa Cruz. Deja para el jugador López. Ahora el balón para Néstor. Velázquez deja otra vez para Santa Cruz. Isidro que intenta. Saca Jiménez. Era Carvajal. Va con todo Upona en busca del empate. A ver. Hubo posición de adelanto. Sí, quedó enganchado el jugador. Mandarina arriba. Salida para Milán. 23 minutos de partido, señoras y señores. Queda 2. Queda 2 para Upona. Para buscar el empate, 2 para defender al equipo del Milán. El árbitro ya autoriza. Saca, queda para el jugador Catalino Ibarra. Va a la carga. Juan Pablo Colmán intercepta. Paniagua intenta bajar. Rubén López termina sacando. Ahora queda para Néstor. Falta en perjuicio de él. Tiro libre en el medio terreno, corresponde para Upona. Así es. Creo que este va a ser la última para Upona también, de que pueda cargar al área. Y a ver qué pasa en esta última jugada del partido. Sí. Ahí está el pelotazo largo. A ver, ¿para quién? Para nadie, porque ya está Albino Miranda. Se queda un poco también ahí en el piso, abrazando la pelota. Ahora sí ya se pone de pie. Saca largo el guardameta. Va a quedar para Paniagua. A ver, ya estaba en Oxay Vicente, sí, Paniagua. Sí. Otro Oxay. Otra pelota más para Upona. Triunfazo lo está consiguiendo Milán. Ahí ya sale jugando Upona, apura las acciones con Ayala. Cada vez le falta poco, cada vez le falta menos a este compromiso. Balón que va a quedar para Albino Miranda. Va a salir jugando Albino. Va a terminar el partido, señoras y señores. Falta el 1 segundo. Saca el guardameta, queda para el futbolista Cuenca. Sale con el jugador Ayala, Freddy, que carga centro por arriba. A ver quién llega. Bueno, llegó tarde ya. Ya está la marca de Colmán. Era Flecha también el que pone el físico allí. Esto va a terminar, Gilberto. Sí, esto ya va a terminar. Va a ser la última seguramente. Ya segundo falta que se cierre de ahí. ¿Cuál es lo último? A ver. Bueno, ahí sí. Fue lo último de este partido. Triunfazo para Milán. Partido de ida. Aquí gana la primera pulsada del equipo Rossoneri. Si es que en la vuelta vamos a ver qué pasa Blas Antonio acá. Suma un punto importante Milán. Sí, señor. Y bueno, con esto nosotros también ya cerramos la transmisión. Como siempre, sí, agradecerle a cada uno de ustedes por la sintonía. También a los presidente, delegado de los clubes por la confianza. Dios mediante, de mi parte ya ha sido todo. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.